7:50, la Aeronáutica Civil había planteado condiciones para la integración de Viva Air y Avianca, que está pendiente desde hace meses, que llevó, entre otras cosas, al colapso de Viva Air hace ya 2 meses. Frederico Pedreira es el director de operaciones de Avianca. Doctor Pedreira, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y buenos días a todos los colombianos que nos escuchan. Doctor Pedreira, gracias por aceptar esta entrevista. Ustedes en Avianca, ¿aceptan o no aceptan las condiciones que puso la Aeronáutica Civil? Mira, Néstor, el tema es que no es de aceptar o no, ya, porque la decisión aún no está en firme. Es la primera cosa que tienen que entender todos los colombianos, es que ya son 9 meses sin una decisión en firme, y eso es debido a que en parte los terceros interesados están siendo considerados en el proceso. No deberían estar siendo considerados en el proceso, como dice la ley 1340, o como está diciendo la Procuraduría. Cuando ustedes digan si aceptan o no las condiciones, que es lo que le estoy preguntando, doctor Pedreira. No, le puedo responder, pero el problema son dos. El problema, si uno le responde directamente, es las condiciones tal cual están hoy son imposibles de aceptar. Y son imposibles de aceptar porque fueron diseñadas para una Viva que ya no existe. La Viva para la cual esas condiciones fueron diseñadas tenían 22 aviones, y hoy Viva tiene 10 aviones. Solo esta semana, fueron más 5 aviones que fueron llevados por un competidor, por LATAM. Ahora, ¿por qué hace inviable? Porque, por ejemplo, por un lado hay exigencias de mantener capacidad y conectividad en rutas como Bogotá-Riohacha, Medellín-Riohacha o Bucaramanga-Santa Marta, pero no tenemos ni los aviones, que ya se fueron, ni los slots necesarios para hacerlo. Entonces, si me pregunta directamente si las condiciones hoy son posibles de aceptar, no son posibles. Y dos, refuerzo que no hay una decisión firme, y porque no hay una decisión firme tampoco podemos decir que sí o que no a esas condiciones, pero tal como están, no son posibles de aceptar. Sí, ¿de qué depende que este panorama cambie? Estamos a 7 días del 10 de mayo, que pareciera ser el último día en el que podría haber la posibilidad de que Viva Air pudiera seguir siendo viable para una alianza, para una integración. Y usted nos dice, Avianca hoy le parecen inviables las condiciones, pero tampoco está en firme la decisión. ¿Qué pasos tendrían que ocurrir en los próximos días para que esto se salve? Eso es un excelente punto, y tenemos esa fecha límite del 9 de mayo, donde Viva pierde la protección en el proceso de recuperación empresarial que tiene en Medellín. Entonces hay dos cosas: una decisión en firme, ¿no? que ya permita de una vez por todas que los condicionamientos estén claros, ¿no? Y dos, que efectivamente esos condicionamientos estén alineados con la empresa que tenemos hoy. Porque, o sea, como le decía, de 22 nos fuimos a 10 aviones. No sabemos aún cuántos trabajadores quedan en Viva. No sabemos si vamos a tener mismo para pilotos y tripulantes para 10 aviones. Entonces, esos son los dos puntos importantes. Uno, una decisión antes del 9, y dos, una decisión ajustada a esta realidad de Viva. De todas las condiciones que puso la Aeronáutica Civil, había una en tema de slots, había una en tema de devolución de tiquetes. Ahí había que mantener el esquema de bajo costo. ¿Cuáles son de todas esas condiciones las que usted dice ahora son inviables para Avianca? Mire, el tema de protección, es obvio que vamos a seguir protegiendo, estamos de acuerdo. Y aprovecho para decir que el día de hoy llevamos a 150,000 pasajeros, tanto de Viva como de Ultra, que fueron protegidos gratuitamente, y estamos dispuestos a hacerlo y dispuestos a aceptar las condiciones sobre el tema de protección de pasajeros. El tema más complicado es el tema de slots, sí, y aviones. O sea, están relacionados, porque si nos piden para proteger y seguir operando algunas rutas, como le decía, le de 3 ejemplos, tiene que haber slots y tiene que haber aviones. Y de ponerlo de una manera muy simple, por ejemplo, en Bogotá, Viva tenía slots para operar 15 aviones. Hoy estamos pidiendo cerca de slots para operar 5 aviones, ¿no? Un tercio, y tal como están los condicionamientos, podríamos operar 2 aviones. Esos 2 aviones que podríamos operar en Bogotá no nos permitiría proteger pasajeros o estar de acuerdo con las condiciones de mantener capacidad en rutas regionales. Doctor Pedreira, para aclaración de los oyentes, ¿qué son los slots? Que cada vez que hablamos de la integración de Avianca y Viva Air, hablamos de los slots, y los slots son pocos, los slots son muchos.
¿Cómo operan los slots que hacen inviable o la reducción de esos slots o devolver los slots que decía la Aeronáutica Civil? ¿Por qué vuelve eso un problema la integración de Avianca con Viva Air? Bueno, eso es una pregunta muy relevante y estoy seguro que algunos de nuestros algunos de los colombianos que nos escuchan no saben los detalles de cómo funciona un aeropuerto como El Dorado, pero en los aeropuertos que tienen mucha operación y que empiezan a estar al límite de su capacidad, hay unas reglas que son las reglas mundiales de AIARA, que es la Asociación Internacional de Aerolíneas Aéreas, que dice que básicamente que pone reglas para organizar los tiempos de llegada y salida de los aviones en un aeropuerto que está congestionado. Bogotá es un aeropuerto que está congestionado, entonces las aerolíneas piden slots en ciertas horas del día, se mira si hay espacio o no para estas operaciones y se otorga o no otorga los slots a esa hora. Entonces, cuando hablamos de los slots, en palabras más simples, es la autorización para aterrizar a una determinada hora y para salir a una determinada hora. Pero el slot físicamente es el sitio de parqueo, equivalente al sitio de parqueo. No, porque el sitio de parqueo puede cambiar, es la hora. Entonces, es decir, por ejemplo, un slot, es decir, que Viva tiene la autorización de aterrizar en El Dorado a las 5 de la mañana y despegar del Dorado a las 10 de la mañana. Esos son dos slots, ¿no? Un slot de llegada y un slot de salida. Después, dependiendo de cómo estén los aviones en ese momento distribuidos por aeropuerto, puede ser que un día le van a dar una posición de parqueo y el otro día le van a dar otra posición de parqueo. Pero es la hora de llegada y la hora de salida. Y cuando la Aeronáutica Civil le pone como condición devolver los slots, ¿significa en la práctica la capacidad de tener rutas de Avianca? De Viva, en este caso, porque no estamos... suponiendo que se integrase con Avianca, pues quiero decir. Sí, exactamente. Pero vamos a mantener las dos marcas separadas, ¿no? Avianca y Viva. Pero eso es, o sea, Avianca en su propuesta está proponiendo que estamos devolviendo aproximadamente un 70% de los slots que Viva tenía, pero que efectivamente para responder y para cumplir con los condicionamientos necesitamos slots para operar 5 aviones en El Dorado cuando Viva tenía cerca de 15 y nos están dando slots para operar 2. Sí, les piden devolver esos slots, pero al mismo tiempo les dice la Aeronáutica, tienen que mantener 3 rutas regionales. Decía usted que, por ejemplo, Bogotá-Riohacha, Bucaramanga-Santa Marta, y que eso es un imposible. ¿Por qué es un imposible para ustedes, para Viva en concreto, seguir con esas rutas? Porque si no tiene los aviones y no tiene los slots necesarios para operar esas rutas, entonces no logramos la operación. La operación no es viable. Y la otra cosa que es muy importante en una aerolínea es que usted tiene que lograr slots que sean coherentes entre ellos. Por ejemplo, un avión sale por la mañana de Bogotá a Riohacha, ¿no? Llega a Riohacha y después cuando vuelva de Riohacha a Bogotá también va a tener que tener un slot para aterrizar a esa hora. Entonces, esa manera de encajar las operaciones, o sea, de poner las operaciones que nos están pidiendo a las horas necesarias, eso es lo que aún no logramos, no logramos recibir una respuesta positiva de Aerocivil. Y el otro punto que es también tan importante como los slots es que nos están pidiendo mantener capacidad en rutas como si Viva tuviera 20 aviones. Y hoy Viva no tiene 20 aviones porque los competidores ya se llevaron 10. Entonces, cuando también tienen... Señor Pedreira, los Exacto. competidores ya se llevaron 10. ¿Es que la TAM compró aviones que eran de Viva Air? Exactamente. La TAM ya se llevó 10 aviones que eran de Viva Air. ¿Y eso los últimos 5 esta semana? Sí. Los arrendó. Se llevó el arrendamiento, sí. Exactamente. La TAM firmó el arrendamiento de sus aviones con los lessores que tenían esos aviones y obvio eso es
es algo que es muy negativo para la capacidad de Viva de operar esas rutas regionales. La TAM se les avispó. ¿Usted me entiende el término avispar? Sí, muy bien. ¿Se les avispó a ustedes? Y sí, es verdad. Y eso ha sido el el plan de ellos desde el principio, porque estaban haciendo eso, pero al mismo tiempo también estaban poniendo entraves al proceso de aprobación de integración para que se llevase cada vez más tiempo, porque como le decía al principio, son 9 meses sin una decisión en firme, ¿no? Y cada día que pasa es un día menos para Viva, para sus trabajadores, pero señor, para toda cadena de valor. Pereira, lo que usted me está sugiriendo me parece que es una jugada legítima pero interesante. La TAM avispándose, llevándose los contratos de leasing de aviones, les termina dañando el core del negocio de integración. Totalmente. Está 100% correcto con eso. O sea, es una manera de ellos, junto con retrasar el proceso, de garantizar que sea muy difícil o casi imposible, hoy es casi imposible, salvar a Viva. Sí, titulo esta entrevista: Avianca dice no a las condiciones de la Aeronáutica Civil para integrarse con Viva Air. Sí, tal como están el día de hoy los condicionamientos, nosotros no nos podíamos integrar, y si no hay algo que cambie de aquí al día 9, le puedo decir que va a ser imposible salvar a Viva. Sí, señor Pedreira, pero con esa negativa a la integración, muchos están preguntando si Avianca va a mantenerse en el modelo, en el sistema de aerolínea de bajo costo. ¿Eso se mantiene de esa manera? Mira, nosotros estamos comprometidos para seguir mejorando cada día más nuestros costos de la operación, y con eso lograr precios más competitivos para nuestros pasajeros. Ahora, siendo muy claro, el producto que Viva tiene hoy es un producto que es bien más simple que el producto de Avianca, y con eso lograríamos costos aún más bajos, y con eso aún precios de tiquetes aún más bajos que somos hoy capaces de hacer como Avianca. Sí, pero ¿por qué, señor Pedreira, Avianca se mantiene bajo costo en servicio, pero no en tarifas de tiquetes? Eso es un tema que me fascinaría tener más tiempo para hablar con usted cuando quiera, pero la realidad es que hemos bajado mucho el costo de nuestros tiquetes face a lo que teníamos pre-pandemia. Y le doy un ejemplo muy simple que lo estuvimos analizando. Los precios de los tiquetes en doméstico Colombia en el primer trimestre de este año, comparado con el primer trimestre pre-pandemia, sí, han aumentado un 25%. Sí, pero fíjese que los costos nos han aumentado un 110%. Sí, pero es que hace 3 años Avianca no era una aerolínea de bajo costo. Exactamente, por eso le estoy diciendo. O sea, los costos en 3 años para el sector, con el tema de combustible, con el tema de tasa de cambio, el ATRM, y con la inflación, aumentaron un 110%. Nosotros aumentamos los tiquetes solamente 25%. Lo que quiere decir que cuando ajusta eso sobre 3 años, si no fuera de nuestros costos hoy son muy bajos. Aún peor, estarían por las nubes. Por las nubes. Y le doy otra información muy importante. Nosotros somos la única aerolínea que en este momento tiene un techo tarifario en Colombia. O sea, nosotros tenemos un límite para nuestros precios de nuestros tiquetes. En este momento, por ejemplo, el límite del costo de tiquete es 700,000 pesos. Ahora, no es el precio que usted ve como usuario. ¿Por qué? Porque los costos de tasas y de impuestos son los segundos más altos en Latinoamérica. Son 700,000 libre de impuestos, ¿sí? 700,000 sin los impuestos. Trayecto. Sin los impuestos y sin las tasas de aeropuerto, porque las tasas de aeropuerto también son muy caras en Colombia. Pero fíjese, señor Pedreira, usted está poniendo el ejemplo de las tarifas. Yo tomo una ruta regularmente, es Bogotá-Valledupar, Valledupar-Bogotá, y los tiquetes regularmente estaban entre 200, 300,000 pesos, y estoy en este momento para volar hoy, yéndome Bogotá-Valledupar, y el tiquete más barato está en 557,000 pesos. El doble de lo que habitualmente se encuentra, digamos, si lo compro con tiempo. También hay que contar eso. ¿Hay alguna explicación para esa tarifa alta para quienes tomamos esa ruta? Entonces, usted ha tocado un punto. Cuanto antes comprar su tiquete, más barato va a ser. Y el segundo punto
también es que son impuestos y tasas. O sea, nosotros teníamos hasta el año pasado un IVA del 5%. El IVA se disparó al 19%. Entonces, lo que decía es que en Colombia, y ese es el precio que el pasajero ve todos los días, es el IVA del 19%, cuando en muchos otros países no se paga IVA, y le voy a hablar, por ejemplo, de Chile, de Brasil, en que es cero, y después las tasas de aeropuerto. Déjeme que le dé un ejemplo. Un pasajero saliendo de Cartagena en un vuelo internacional paga $40 de tasa de aeropuerto. Sí. El mismo pasajero, si sale de São Paulo en Brasil, que es un aeropuerto que es muchísimo más grande, con más infraestructura, paga $10. Entonces le estoy comparando dos aeropuertos en Brasil y en Colombia, en que la tasa del aeropuerto solo la tasa de aeropuerto son $30 más caro. Ponle 5,000, hágale la cuenta de la TRM y cuánto más eso representa en el costo para el pasajero. Claro, sí. Pero la gente no compara lo que pagaba hace 3 años, sino compara con sus ingresos, con su bolsillo. Entonces hoy, para seguir con su ejemplo, Bogotá-Cartagena, ida y vuelta, Bogotá-Cartagena, ¿usted sabe cuánto vale? Mire, depende de cuándo lo va a comprar. Le puede ir desde carísimo. En algunos... ¿Perdón? Carísimo, ¿no? Bogotá-Cartagena, $1,500,000. No estoy de acuerdo con usted, porque efectivamente uno depende de cuándo lo va a comprar y depende efectivamente del aumento de los costos. El combustible aumentó 3 veces ya, o sea, comparado con los últimos 3 años. Si usted primero le saca el costo de los aeropuertos y el costo de los impuestos, ¿no? Para un vuelo de 1 hora y media, le puedo garantizar que ahí Avianca, considerando costo de combustible, considerando costo de mantenimiento, nuestro personal y los ajustes que hemos hecho en los últimos años a nivel de costo de nuestro personal, Avianca, si se saca una margen de 1 o 2%, es un montón. O sea, estamos en este momento aún con un resultado negativo, esto porque también estamos invirtiendo mucho en nuevo producto, pero le puedo decir que en una aerolínea, si nosotros logramos un resultado al final de unos 5%, es algo que estamos casi entre los mejores. Don Federico, entonces lo que puedo decir es que es desafortunado, porque los costos aumentaron mucho los últimos 3 años, pero le puedo garantizar que hoy Avianca es de las aerolíneas más competitivas a nivel de costo en la región, y por eso estamos logrando cada vez más tener tarifas más bajas para nuestros pasajeros. Señor Pedreira, cuando yo tomo un avión, cuando compro un vuelo a Cartagena, para seguir con su ejemplo, la utilidad de Avianca en eso que yo pago, mucho o poco, que a mí me parece mucho, usted tiene la justificación, ¿es solo el 1% lo que gana Avianca? Le puedo decir, Avianca hoy ni está ganando plata. Avianca hoy, el primer trimestre, y en línea con nuestro plan de negocio, no ha hecho plata en Colombia. No ha ganado aún, porque estamos aún invirtiendo en la operación. Pero le puedo afirmar que ya terminando todo nuestro plan de negocio como lo queremos hacer, si en una ruta de esas Avianca gana un 2, 3, 4, 5% sobre el total, ya vamos a estar entre las mejores aerolíneas de la región. Vale, están escuchando ustedes a don Federico Pedreira, que es el director de operaciones, hablando sobre la frustrada o en plan de dañarse integración con Viva Air. No pueden cumplir las condiciones. La última, Néstor, Víctor. Es que me llamó mucho la atención a mediados de abril el entonces ministro de Transporte, el doctor Reyes, decía e hizo un anuncio que celebraron mucho en San Andrés y en las zonas más afectadas por esta crisis de las aerolíneas, que a finales de abril o en los primeros días de mayo, es decir, en este momento, estarían volando de nuevo Viva Air y también Ultra Air. ¿Qué pasó? ¿Por qué en ese momento el ministro tenía esa expectativa y por qué eso finalmente no se dio, doctor Pedreira? Mire, a mí me encantaría poder responderle a su pregunta, pero creo que lo va a tener que preguntar al ministro. Nosotros lo que estamos viendo es que por motivos que desconocemos, Aerocivil ha retrasado esta decisión varias veces, ¿no? Una de las principales razones es que está aceptando los comentarios de terceros, ¿no? Que no debería hacerlo, y cuando digo no debería hacerlo, sea porque lo dice en la ley 1340, que es la ley que está siendo utilizada para este proceso, o porque la misma Procuraduría le ha dicho a Aerocivil para no considerar a los terceros. Y esos terceros son los mismos como LATAM,
o Copa que quieren retrasar el proceso. Entonces, la razón principal que estamos llevando tanto tiempo y que muy probablemente el ministro creía que en ese momento era posible una decisión rápida y no es posible hasta hoy tener una decisión en firme, es que efectivamente esos terceros interesados, los competidores, están siendo considerados en el proceso y tienen un único objetivo, que es que Viva no puede ser salvada, o sea, que no salvará Viva. Y eso es para mí la razón principal de todos estos retrasos. Entiendo. Federico Pedreira, desde Avianca, es su director de operaciones. Señor Pedreira, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias a todos. Chao. Por la oportunidad. Blue, la alternativa.